buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a trabajar esta semana vamos a iniciar lo que es el bloque 6, nos vamos a brincar un bloque, debido a que solamente estamos trabajando puros temas de mayor relevancia. No digo que los demás no lo sean, pero créanme que es un tema muy importante que van a utilizar más adelante. Este bloque 4 vamos a trabajar lo que es ley de senos, aplicación de ley de senos, ley de cosenos y aplicación de ley de cosenos. Esos 4 temas los vamos a desarrollar en las 4 semanas restantes. Ya les envié por ahí un calendario de actividades tentativas y de fechas tentativas. Mientras no haya cambios, todo sigue como les mandé el calendario. Bueno, nosotros vamos a iniciar con el tema de triángulos oblicuángulos. Entonces, nos brincamos a triángulos oblicuángulos. ¿Pero qué es un triángulo oblicuángulo? Es lo primero que tenemos que saber, qué es un triángulo oblicuángulo. Dice que un triángulo oblicuángulo no contiene ningún ángulo recto. En pocas palabras, nosotros ahorita o a partir de ahorita ya no vamos a trabajar triángulos rectángulos. Ya nos vamos a olvidar por el momento de funciones trigonométricas. Solamente nos vamos a basar en 2 leyes principales que ahorita se las voy a mencionar. Entonces ya no vamos a trabajar ahorita triángulos rectángulos, eso ya no. También un punto importante, ya no deben de utilizar teorema de Pitágoras en este tema que vamos a estar trabajando. Teorema de Pitágoras por el momento lo vamos a hacer a un lado, porque ya no vamos a aplicar ningún triángulo rectángulo. Todos van a ser oblicuángulos. ¿Y cuáles son los oblicuángulos? Todos aquellos que no son rectángulos. En pocas palabras, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una pequeña definición de cuáles son los oblicuángulos. Puede ser un acutángulo o un obtusángulo. Bueno, como anteriormente estábamos trabajando con triángulos rectángulos, encontrábamos también los 6 elementos, sus 3 ángulos, sus 3 lados. Ahora también lo vamos a aplicar en triángulos oblicuángulos. Vamos a encontrar también sus 3 lados y sus 3 ángulos. Este es un ejemplo de un triángulo oblicuángulo, donde vamos a encontrar sus 3 lados y sus 3 ángulos. Pero para eso necesitamos aplicar 2 leyes muy importantes que ustedes van a seguir utilizando, que es la ley de senos y la ley de cosenos. Les vuelvo a repetir, la van a utilizar mucho lo que es en física, en tercer semestre, y en alguna que otra materia la van a estar utilizando. Bueno, estas leyes se van a utilizar cuando se desconocen los elementos de los triángulos. Y vamos a empezar con la ley de senos. Vamos a empezar con la ley de senos. En el transcurso de las semanas vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir viendo aplicación, ley de cosenos, etcétera. Empezamos con la ley de senos. Esta ley es muy sencilla, es la más sencilla que tenemos para poder resolver triángulos oblicuángulos. Solamente podemos utilizar ley de senos en ciertos casos. Bueno, dice que la ley de senos, en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esta es la ley de senos, esta que tenemos acá. Pero ¿cómo se expresa? Y aquí tenemos nuestra siguiente expresión. Todo esto forma la ley de senos. A seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Recuerden que las letras minúsculas son los lados y las letras mayúsculas son los ángulos. En algunos libros, sé que muchos van a poder investigar también en otra fuente, lo pueden encontrar de la siguiente manera. Es decir, lo pueden encontrar al revés, pero dense cuenta que en sí viene siendo lo mismo, solamente
cambia la posición de los ángulos. Entonces recuerden, las minúsculas son los lados y las mayúsculas son los ángulos. Y en sí son lo mismo. Yo me voy a basar solamente en esta que tenemos acá. Para mí es más práctica trabajarla de esta forma. Si ustedes quieren trabajarla como la anterior, también no hay ningún problema, pero es lo mismo. Bueno, de estas tres expresiones que tenemos aquí, las vamos a separar y vamos a ir formando proporciones. La primera proporción, es decir, voy a juntar A sobre seno de A va a ser igual a B sobre seno de B. Y aquí tenemos nuestra primera expresión. Esta es una proporción que acabo de formar. Para que entiendan de una manera más fácil, más práctica, la ley de senos solamente se aplica en reglas de 3. Otra proporción que puedo sacar de esta expresión de esta ley de senos es A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Otra expresión que puedo sacar es utilizar a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Recuerden que son proporciones y una proporción es la igualdad de dos razones. Muy bien. También lo pueden encontrar al revés. Por ejemplo, este, ¿no? Es como este, pero pues nada más cambian la posición. Lo que sí deben de tener en cuenta es que aquí está la B minúscula y abajo está la B mayúscula. Así deben de ser todas las estructuras. Arriba la A minúscula y abajo la A mayúscula. Entonces, deben de utilizar estas tres expresiones. Estas tres expresiones nos van a servir para solucionar un triángulo oblicuo ángulo aplicando la ley de senos. Esto es la ley de senos. Bien, para poder utilizar estas proporciones que acabamos de mostrar aquí en este cuadro rojo, necesitamos conocer dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Este es un primer caso. Un segundo caso es conocer dos ángulos y un lado. Para que quede claro bien esto de la ley de senos y podamos utilizar las expresiones anteriores, necesitamos ejemplificar cada uno de estos casos. Cuando tengo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, y cuando tengo dos ángulos y un lado. Y vamos con el primer caso. La ley de senos en el primer caso nos dice que debo de conocer dos lados y el ángulo, pero ese ángulo debe de estar opuesto a uno de ellos. Vamos a ver. En este ejemplo que tenemos que calcular los elementos haciendo uso de la ley de los senos. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vean, tengo dos lados. Tengo este y este, son dos lados. Y tengo un ángulo. Este ángulo está opuesto a uno de los lados. Eso se refiere al primer caso. Entonces, recuerden muy bien. Tengo dos lados. Y un ángulo. Ese ángulo está opuesto a uno de los lados. Debe de quedar muy claro esto porque cuando entremos a la ley de cosenos, las condiciones son diferentes. Entonces, en este primer caso de la ley de senos conocemos dos lados y un ángulo. Este ángulo está opuesto a uno de sus lados. Este ángulo bien pudo haber estado acá y puedo aplicar la ley de senos porque estaba opuesto a uno de los lados. Estaría opuesto a uno de los lados. Bien, vamos a resolver este. Me falta encontrar los datos. Bueno, los datos los vamos a ir colocando. Yo ya tengo... pero antes es importante, y aquí lo estamos planteando, colocar
las proporciones que se utilizan en la ley de senos. Ahora sí, una vez ya teniendo todo esto, vamos a ir llenando nuestros datos. Ya sé que tengo el lado A vale 13.5. Ya sé que tengo el lado B, que es este. Acuérdense que son opuestos. Acuérdense que este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Seguimos identificando los lados como siempre los hemos venido trabajando. Recuerden, las minúsculas son los lados y las mayúsculas son los ángulos. Y también tenemos un ángulo, el ángulo B, que es el que tenemos acá. Ahora, yo necesito encontrar el ángulo A, el ángulo C y el lado C. Para eso necesito utilizar una de estas tres proporciones. ¿Cuál sería la más viable? Supongamos que yo escojo esta. B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Supongamos que yo escojo esta. Dense cuenta que tengo tres datos nada más. Entonces, vamos a ver si se puede utilizar esta o no se puede utilizar. Yo ya tengo B, el lado B, si lo tengo. El ángulo B también lo tengo. El lado C no lo tengo. Y el ángulo C tampoco lo tengo. Entonces no puedo utilizar esta proporción. Para poder utilizar una proporción necesito tener tres valores. Entonces en este caso, esto no lo puedo utilizar. Esta proporción necesito elegir otra donde tenga los tres valores. Entonces, ¿cuál sí sería más viable? Como me falta el ángulo A y tengo el lado A, tengo el lado B y el ángulo B, voy a utilizar A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Y solamente vamos a sustituir. Ahora sí, yo tengo el lado A, que vale 13.5. Tengo también el lado B, que vale 28.3. Tengo el ángulo B, que también vale 108 grados. Y lo que voy a encontrar es el ángulo A. Una vez sustituyendo los valores, nada más voy a aplicar la regla de 3. Nada más sustituir valores y aplicar la regla de 3. ¿Y cómo se aplica la regla de 3? Ya lo sabemos. En este caso es seno de 108 por 35. Lo que me salga lo voy a dividir entre 28.3, como la expresión que tenemos a continuación. Seno de 108 por 13.5 sobre 28.3. Si nosotros aplicamos o utilizamos nuestra calculadora, tenemos 13.5, ponemos la función seno de 108, nos da 12.83. Entonces nos da 12.83. Eso lo vamos a dividir entre 28.3. Entonces vamos a poner 12.83 que va a dividir a 28.3, nos va a dar 0.4533, pero recordemos que estamos encontrando o buscando un ángulo. Entonces, como me da 0.4533, tengo que utilizar la función inversa. ¿Cómo es la función inversa? A es igual a seno a la inversa de 0.4533. ¿Y cómo se hace en la calculadora? Ya también lo sabemos. Shift seno 0.4533 y nos da un ángulo de 26.95 grados. Y este es el ángulo A.
que ya tenemos aquí. Ya lo colocamos, 26.95. Ya tengo ahora 4 elementos. Si ustedes recuerdan y aplicando su lógica, sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo nos da un total de 180 grados. Entonces, yo aquí tengo dos ángulos. Tengo 108 más 26.95 nos da 134.95. Entonces a 108, si quieren restarle 26.95 y restarle 108, nos va a dar que este ángulo vale 45.05. Y si ustedes suman esos tres, le sumamos ahora 108, le sumamos 26.95, nos tiene que dar los 180 grados. Ok. Ahora ya tenemos los tres ángulos, nos falta solamente un lado. Y como me falta nada más un lado, puedo utilizar cualquiera de estas de estas proporciones, cualquiera de estas puedo utilizar teniendo ya 5 elementos. En este caso vamos a hacer uso de b sobre seno de b igual a c sobre seno de c. Y solamente vamos a ir sustituyendo valores. Ya sé que b vale 28.3, seno de b, el ángulo b vale 108, c no lo tengo, es el que estoy buscando, pero sí tengo su ángulo c. Entonces va a ser lo mismo que el anterior, solamente vamos a hacer una regla de 3, en este caso sería 28.3 por seno de 45 sobre seno de 108, como está en la siguiente expresión. De igual manera lo vamos a hacer en la calculadora. Tenemos 28.3 que va a multiplicar, vamos a poner seno de 45.05 y nos da 20.02. Ese 20.02 lo vamos a dividir entre 108. Nada más trabajen dos decimales para que sea más fácil para ustedes. Entonces sería 20.02 sobre, yo les recomiendo colocar la función completa entre paréntesis sobre seno de 108 y nos da 21.05, pero como es un lado ya no tenemos que sacar ninguna función inversa. Y ya quedó este primer ejercicio, solamente aplicando reglas de 3, sustituyendo los valores, y ya tengo que nada más utilicé dos proporciones para encontrar dos valores que me faltaban. Este sería mi primer ejemplo. En el primer caso, cuando tengo dos lados y un ángulo. Este ángulo está opuesto a uno de los lados. Vamos con el siguiente caso. Caso 2. Cuando tenemos dos ángulos y un lado. Vamos a ver. Aquí tengo dos ángulos. Aquí tenemos este de 61, de 55 y este de 64. Pero dense cuenta que no me especifica dónde debe de ir el lado. Entonces este lado puede estar acá o puede estar acá. Entonces, con que tengamos dos ángulos y un lado, podemos aplicar la ley de senos. Entonces vamos a resolverlo como el anterior. Vamos a ir colocando nuestros datos. Es importante tener a un lado o tener a la mano nuestras proporciones, como las que tenemos acá. No se les olvide. En algunos ejercicios yo les voy a cambiar las letras, pero si quieren cambiarlas por ABC no hay ningún problema.
Entonces, vamos a ir colocando nuestros datos. Yo tengo el ángulo A, tengo el ángulo C y tengo el lado C también. Por lógica, yo puedo encontrar el ángulo B. Este lo vamos a hacer todavía más rápido. Se supone que 61 y 61 más 55 nos da un total de 116. Para 180 nos faltan 64. Quiere decir que el ángulo B, este ángulo, vale 64 grados. Y ya tengo tres ángulos, perdón. Entonces solamente voy a utilizar dos proporciones de la ley de senos para encontrar el lado A y el lado B. ¿Qué proporción necesito utilizar primero? Analicemos muy bien cuál sería viable. No puedo utilizar A seno de A sobre igual a B sobre seno de B porque no tengo ni el lado A ni el lado B. Entonces vamos a hacer uso de la última. B seno de B sobre C seno de C. Y solamente vamos a sustituir los valores. Yo tengo el lado B es el que estamos buscando, pero sí tengo el ángulo B, sí tengo el lado C y sí tengo el ángulo C. Y solamente sustituimos, vean. B es el valor que estamos buscando. C sí lo tengo. El ángulo B sí lo tengo. Y el ángulo C también lo tengo. Y ya tengo mi proporción. Ahora nada más voy a resolverla. ¿Cómo la voy a resolver? Aplicando una regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? En este caso sería 64 por seno de 64 sobre seno de 55, como la siguiente expresión. Acuérdense que es regla de 3, seno de 64 por 64 sobre seno de 55. Bueno, ya no lo hice en la calculadora, pero si lo colocamos sería 64 seno de 64 nos da 57.52. Estoy trabajando solamente dos decimales. Ahora, ese 57.52 lo vamos a dividir entre el seno de 55. Y nos da que el lado B vale 70.21. Y ya tenemos el lado B. Y nada más me falta el lado A. Recuerden que teniendo los cinco datos ya puedo utilizar cualquier proporción. Cualquier de estas proporciones la puedo utilizar teniendo los 5 elementos, perdón. Ahora, para poder utilizar una función, una proporción, necesitamos tener tres datos, recuérdenlo bien. Entonces, en este caso ahora nos falta nada más el lado A. Como me falta nada más el lado A, voy a hacer uso de una de estas tres funciones, la que más se me antoje en este caso. ¿Por qué la que más se me antoje? Porque ya tengo 5 datos. Entonces sería A es el elemento a encontrar. El ángulo A sí lo tengo, el lado C sí lo tengo y el ángulo C también lo tengo. Entonces, sustituyendo, tengo que el ángulo A vale 61, el lado C vale 64 y el ángulo C vale 55. Y como la anterior, solamente multiplicar seno de 61 por 64 sobre seno de 55.
Si lo hacemos con nuestra calculadora, 64 seno de 61 nos va a dar 55.97. Ese 55.97 lo vamos a dividir entre el seno de 55. Entonces sería 55.97 sobre el seno de 55. Y nos da 68.32. Ese sería el valor del otro lado, es decir, del lado A. Y pues ya tenemos resuelto estos dos casos. Cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto, y cuando tenemos dos ángulos y un lado, como en este caso. Y eso es todo lo que hay que hacer aplicando la ley de senos. Si se dan cuenta, solamente es aplicar reglas de 3, saber elegir la proporción. Hay que saber elegir la proporción, sustituir los valores. Recuerden que para poder utilizar una de estas tres proporciones necesitamos tener tres datos, tres valores. Bueno, esos son los dos ejemplos. Ustedes van a hacer una actividad que también les vamos a subir en Classroom. Esa actividad, hay unos ejercicios que se los voy a poner de esta manera. Nada más, no les voy a poner yo el dibujito, ustedes tienen que dibujarlo. Solamente les voy a poner los datos. Hay 4 ejercicios así. ¿Y cómo lo van a dibujar? Pues yo lo hice aquí más o menos, miren. Más o menos puse que un ángulo de 45, un ángulo de 60, pero ¿cómo se van a identificar? Dense cuenta que aquí B vale 45, aquí puse que B vale 45. C vale 60, puse que C vale 60. Por lógica, este A no lo tengo en este ejercicio, pero sí tengo su lado A. Entonces hay que saber identificar, colocar los datos. Recuerden que las letras mayúsculas son los ángulos y las minúsculas van a ser, las minúsculas son los lados, como en este caso. Pues eso sería todo de este primer tema de ley de senos. Espero que esté sencillo, esté entendible. Las actividades las subimos en Classroom. Les agradezco mucho su atención y estaremos haciendo otro video para la siguiente semana. Seguimos en contacto.